amigas, ¿cómo están ustedes? Hoy muy contenta porque tenemos una nueva edición de nuestro programa Ventana al Éxito. Hoy tenemos un programa especial dedicado a los avances con respecto al cáncer de mama. Sin antes iniciar, vamos a agradecer a nuestros patrocinantes, quienes son José Luis Carrasquero, presidente de la Asociación Venezolana de Parrilleros y director de la Escuela de Parrilleros de Venezuela. Tenemos al Instituto de Biomedicina Cuántica, ISBEC. Tenemos a la Unidad de Patología Mamaria, IDUMAMA. Y también tenemos a la doctora Adayani Hidalgo, médico ginecostetra del Centro Medical Express. Hola Gloria, ¿cómo estás? Muy bien, Vigmi, aquí súper contenta de estar con uno de nuestros patrocinantes, al doctor Álvaro Morales, quien es licenciado en Biología y doctor en Ciencias Biológicas, experto en Biología Molecular y Celular del Cáncer, asesoría genética, diagnóstico molecular de infertilidad masculina, cáncer y enfermedades raras. Es un honor tenerlo con nosotros, doctor, bienvenido. Hola, muchas gracias Gloria y Vigmi, muy agradecido a Ecovisión por la invitación y al programa Ventana al Éxito. Yo, muy contento de compartir con ustedes y a la orden por aquí. Encantada, doctor, bienvenido. El placer es nuestro. Bueno, doctor, ahora adentrándonos en la materia, sabemos que el cáncer es una enfermedad compleja y entonces, ¿nos podría explicar cuáles son los factores de riesgo? Bueno, mira, el cáncer, como tú le dices, es una enfermedad muy compleja y tiene factores de riesgo que son modificables y los factores de riesgo que no son modificables. Los factores de riesgo modificables tienen mucho que ver con el estilo de vida, ¿no? Con la dieta, con la exposición a sustancias tóxicas, etcétera, ¿no? Todas aquellas cosas que sabemos que pueden ser nocivas para la salud. Y aquellos que no son modificables hacen referencia a la base genética, ¿no? No todos los cánceres son de tipo hereditario ni de tipo genético, pero sí hay un porcentaje que más o menos está alrededor del 12% o 10% de todos los cánceres de mama, en donde se cree que hay una base genética, es decir, que son hereditarios. O sea, cuando hablamos de cáncer hereditario es porque tiene que ser directamente mamá o alguien muy cercano a nosotros, puede ser cuando hablamos de un tío, un primo, ellos también influyen en la parte genética. Bueno, mira, cuando hablamos de cáncer hereditario, en principio estamos hablando de que tenemos un factor genético, ¿no?, en nuestro genoma que nos está predisponiendo o es en parte responsable de la aparición de la enfermedad. Entonces, en consecuencia, nosotros estos factores genéticos los tuvimos que haber heredado de alguno de nuestros padres. Eventualmente eso puede aparecer en la madre, puede aparecer también por el lado paterno, pero también puede estar presente en los abuelos, tíos, en familiares un poco más lejanos, ¿no? No siempre vamos a tener mamá o papá afectado con el cáncer, pero sí tiene que haber un antecedente familiar, porque nosotros tenemos un factor genético que tuvimos que haberlo heredado de algún familiar. En casos muy raros, ¿no?, son mutaciones que se producen de nuevo, es decir, mutaciones que aparecieron durante la embriogénesis o la gametogénesis, que no están en nuestros padres. ¿Sí? Excelente. Doctor, y explíquenos un poco de qué trata el estudio genético en el cáncer de mama y cuáles son los avances que están actualmente. Bueno, mira, el estudio genético que se hace a aquellas pacientes que tienen la indicación, que eso es muy importante, ¿no? No todos los pacientes tienen la indicación de hacerse un estudio genético. El estudio genético, la indicación es para aquellas pacientes que tienen algún antecedente, ¿no? Y también para aquellas pacientes, en caso de tener la enfermedad, que haya aparecido el cáncer a una edad temprana, así hablando a grandes rasgos, ¿no? Entonces ese es un estudio que consiste en analizar un grupo de genes que predisponen a la aparición del cáncer como tal. En este caso estamos hablando del cáncer de mama, ¿no? Entonces este grupo de genes tiene la función de reparar el ADN. ¿Qué pasa? Que este grupo de genes, cuando se ve afectado, predispone a la aparición de lesiones malignas. ¿Por qué? Porque no se puede reparar el ADN y se acumulan mutaciones que hacen que aparezcan células descontroladas y en consecuencia aparece una lesión. Entonces, ¿en qué consiste el estudio? Bueno, se analizan un grupo de genes, a veces 30 genes, 34 genes, dependiendo del panel que se va a estudiar,
y se analizan si hay mutaciones presentes en este caso, ¿no? Entonces, claro, hay todo un asesoramiento dependiendo del tipo de paciente, porque si es una paciente que es una paciente sana, por ejemplo, hay un asesoramiento que es distinto a la paciente que ya tiene la enfermedad. La paciente sana se lo va a hacer porque tiene antecedentes familiares, porque tiene una edad en donde ya ella está acudiendo al mastólogo y porque, bueno, quiere prevenir, ¿no? La aparición de una lesión, digamos, avanzada, ¿no? Porque realmente estos estudios son beneficiosos porque el paciente, al saber que tiene una predisposición, el régimen de consultas al que él va a tener con el mastólogo va a ser distinto a una persona que no tiene la predisposición. Va a ser más acucioso, y siempre el mastólogo va a indicar estudios distintos que son preventivos, ¿no? Y medidas profilácticas también. ¿Y cuáles serían esas medidas preventivas para las personas que saben que tienen antecedentes ya de cáncer de mama? Bueno, en realidad el mastólogo o el cirujano oncólogo le va a solicitar que tiene que asistir a la consulta con una mayor frecuencia que la población general. También los estudios que se hacen a nivel de imagenología son distintos, son estudios de una mayor sensibilidad. Y claro, el enfoque durante la consulta, el médico sabe que es una paciente que tiene la predisposición y obviamente el ojo clínico ahí va a ser un poco distinto, ¿no? En realidad, porque ellos tienen que estar atentos porque es un paciente de riesgo, ¿no? Siempre va a haber obviamente un estudio completo a todos los pacientes, pero en este caso estamos hablando de un paciente que tiene un riesgo preestablecido y bueno, ellos tomarán, el médico oncólogo, el cirujano oncólogo como tal, toma las previsiones del caso, pues. A pesar de que los estudios son iguales, los estudios, por ejemplo, de mamografía para estas personas son diferentes. Hay un equipo diferente para ellas. Hay unos estudios, eso es más de radiología, ¿no? Pero bueno, hay unos estudios que es la mamografía con tomosíntesis, que se indica a los pacientes que tienen riesgo, alto riesgo, y también estudios funcionales, ¿sí? Con contraste. Ok, por ejemplo, una preguntita rapidito, ya se nos acaba el tiempo. Si una paciente sabe que está sana, pero sabe que hay antecedentes en su familia, el médico le recomienda estos estudios especiales. Claro, cuando en la anamnesis, en la historia clínica, se establece, se estudia, ¿no? Se sabe que hay pacientes que tienen antecedentes, o un paciente determinado durante el interrogatorio refiere que tiene un antecedente familiar con cáncer de mama, o cáncer de ovario, o cáncer de próstata, o cáncer de colon. Ese es un paciente que tiene la indicación de hacer estudios genéticos para saber si porta mutaciones. Excelente. Bueno, vamos a unos cortes comerciales y en el próximo segmento el doctor Álvaro nos estará ampliando aún más esta valiosa información que nos está compartiendo el día de hoy.